¿Qué significaba ser un escritor maldito según Salvador Freixedo? ¿Qué entiendo por escritor maldito? Un escritor maldito es un autor que no les interesa a los grandes editores, es decir, a los comerciantes de la letra impresa, a los que no les importa mucho el contenido del libro y sí el dinero que les pueda producir. No les interesa y además le tienen miedo. No les interesa porque no les va a dar dinero y le tienen miedo porque les puede traer problemas con las autoridades civiles, militares o eclesiásticas. Y esto podría redundar en sus finanzas, que en fin de cuentas es la parte más importante de su empresa cultural. Un escritor maldito es un autor que no escribe bobadas para el consumo del marujerio, que compra lo que anuncia la televisión. Un escritor maldito es alguien que desesperadamente y con mucha frecuencia en solitario trata de desentrañar el fantástico enigma que se llama vida. Un escritor maldito es un ser molesto para las autoridades, porque pone a la gente a pensar, y las autoridades prefieren que la gente no piense, porque así seguirán ciegos ante sus injusticias y mentiras y continuarán dándoles borreguilmente el voto. Un escritor maldito es alguien que no escribe novelas porque se ha dado cuenta de que la existencia de cada hombre es una pura novela. ¿Cómo recordaba Salvador Freixedo al escritor Andreas Faber-Kaiser? Murió Andreas y los grandes medios de comunicación, tan atentos a las payasadas de los políticos y de los famosos, no dijeron nada. Y curiosamente, el mismo día de su muerte, en ese mentidero gubernamental llamado Televisión Española, que derrocha de una manera tan descarada nuestro dinero, en pleno telediario del mediodía y como parte de las noticias culturales, ese mismo día se dijo textualmente que la Martirio había cambiado su juego de peinetas. Ese mismo día. Eso es, para los genios que dirigen aquel medio de comunicación, una noticia cultural. Nada de extraño tiene que la muerte de una persona como Andreas no significase nada para ellos. Y las páginas de los grandes diarios dedicadas a la cultura, que con tanta frecuencia nos dan noticia cumplida de pintores mamarracheros o de rockeros antisociales cargados de cocaína, que yo sepa, no tuvieron una palabra para glosar las ideas de un hombre como Andreas. Y es que las ideas fundamentales de Andreas iban a contrapelo de las tradicionales de esta sociedad. A lo mejor, no sé, el diario de Vitibudino, en la provincia de Salamanca o por ahí alguno, dijo algo, pero los grandes diarios no dijeron, que yo sepa, no dijeron nada, están atentos a otras cosas. Yo me quedo pasmado viendo cómo la gran prensa en el mundo entero se ha dejado engañar o ha sido comprada por las grandes y tenebrosas autoridades que rigen este planeta para ignorar sistemáticamente todo aquello que pueda hacer despertar a la humanidad. No solo en esto poquito, sino en muchas otras noticias en cuanto pueden hacer despertar a la humanidad a esta gran verdad de que nosotros somos una granja. Es bárbaro. Te encontrarás con los militares como yo me los he encontrado. ¿Qué opinaba Salvador Freixedo sobre la actualidad del fenómeno ovni? Mire, hoy el fenómeno ovni ya no es, a mí ya no me interesan, por supuesto, ni los avistamientos, ni los aterrizajes, ni siquiera si hay hombrecitos guardados, que hay cientos de ellos, ¿verdad?, guardados en frío, en esta base, en la otra, eso ya no me interesa. Mire, hoy el fenómeno ovni es un fenómeno, primeramente, de política, es de alta política. Las grandes autoridades del mundo no saben qué hacer con esto, con esta terrible verdad que tienen en las manos que se les está yendo de las manos. De modo que primero es un problema político. Segundo, es un problema ideológico. ¿Por qué? Porque aunque algunos científicos como Ruiz de Gopegui el otro día en la televisión lo negaran, la idea, el conocimiento para la humanidad de que realmente hay unos seres ahí que no son humanos es terrible para la humanidad. Primero, para lo religioso. Es ácido sulfúrico para las creencias religiosas. Para mí lo fue. En cuanto yo empecé a pensar, ¿y esos no están redimidos? Y esa gente que es Jesucristo para ellos, y esa gente cree en la Biblia,
Y a mí se me desmoronó todo, absolutamente, cuando me convencí de que realmente había unos seres inteligentes que no eran humanos. Se vino al suelo todo el tinglado religioso. Segundo, para los militares, se caen de vergüenza al ver cómo se han caído cuando vinieron sobre Washington el año 50 y pico. No hubo escuadrillas de ellos. Fueron allá los aviones y esos hacían así, se iban para arriba. Y los pobres aviones con la lengua afuera volvían a buscar gasolina. Y bajaban los ovnis otra vez. Y volvían a subir, se iban para arriba, se rieron de ellos. Y al poco tiempo, a los pocos años, volvieron a repetir la dosis otra vez. Y eso para los militares admitir. Por eso están siempre en Estados Unidos, que es donde se cuecen ahora las cosas. Estas de los ovnis es la National Security, la seguridad nacional que invocan siempre los militares, como si no fuera la más grande amenaza a la seguridad nacional ellos mismos. Pero siempre están hablándonos de la seguridad nacional. Ese cuento que ya no se lo traen ustedes nunca. ¿Qué más? Para la ciencia no sabe cómo explicar cómo es posible que hayan andado desde la estrella más cercana que está a tantos millones de años luz. Empiezan a echar cuentas, porque se imaginan sus cohetes caminando por ahí echando humo por detrás, y no tienen otra manera de hacerlo. Es decir, que viene todo al suelo. Por lo tanto, hoy el problema ovni, el fenómeno ovni es un problema ideológico. ¿Cómo se resuelve? Es un problema filosófico. Tercer nivel, el problema ovni, ¿qué es? Es un problema vital. ¿Cómo vamos a reaccionar la humanidad? ¿Cómo va a reaccionar ante eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué forma se aprovechan los extraterrestres de nosotros? El que crea hable de los extraterrestres y los ponga a todos en un bando, está perdido. ¿De qué manera? Pues unos se aprovechan de una manera y otros se aprovechan de otra. Cuando vienen, por ejemplo, y dejan sin luz a toda una nación entera, como hicieron con Honduras, y a la mitad de Nicaragua, en ese momento esos querían fuerza eléctrica. ¿Para qué? A lo mejor para hacer, qué sé yo, un postre. No sé para qué la quería, pero de hecho lo hicieron. Entonces, en los casos en que ustedes ven que se llevan animales, ¿verdad? Pero en cantidades tremendas. No en las quimbambas, aquí en España también, hasta el sesudo, el serísimo periódico El País, lo ha dicho a veces, por supuesto, no dice que son extraterrestres, pero yo sí sé que son, ¿verdad? Ciertos, ¿verdad? Bien, en ese caso quieren ciertas vísceras de esos animales, ¿verdad? Cuando se meten a hacer, qué sé yo, experiencias genéticas con mujeres, y para eso lean, ¿entienden? Lo que tienen que hacer es que si se enteran de un problema, lean, entérense, documentense. Pues quiere decir que otros están haciendo experiencias genéticas. Cuando se comunican con tanto contactado que de repente le dicen, para mí, con la mayor parte, están jugando con esas pobres gentes. Cada uno hace lo que quiere, ¿entiendes? Algunas son cosas puramente físicas y otras cosas son puramente psíquicas. La mayor parte son psíquicas. Y de eso hay una enorme abundancia de documentos. Un enorme. El que no lo conozca, pues que empiece a documentarse. ¿Qué certezas tenía Salvador Freixedo sobre los ovnis? Yo hoy no tengo duda ninguna de eso. Ninguna. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿pero usted sabe si realmente ha habido estrellamientos? Me juego la vida ahora aquí mismo. A que ha habido no 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y ahora cuando algunos por fin, después de 40 años, empiezan, caramba, Roswell. Señor, Roswell es uno de los primeros, pero después de Roswell los hay. De Roswell, por ejemplo, de los hombrecitos que cayeron, no queda nada porque se estrelló el aparato y se disolvió y además lo encontraron mucho más tarde. Pero de otros, como el de Spitsbergen, hoy tenemos lo que dijeron los doctores, te dicen la altura que tenían, cómo era la dentadura, etcétera, etcétera, totalmente diferentes a los de Roswell. Y de los de Aztec sabemos perfectamente cuántos eran 14 hombrecitos, cómo estaban tumbados, qué les hicieron, a dónde los llevaron, etcétera. Hay gente que todavía se pone nerviosa ante eso. Yo de eso ya no tengo duda ninguna, pero eso ya no me interesa. Porque eso estoy convencido de eso, sino hasta qué punto las autoridades saben esto, hasta qué punto han hecho una especie de trato con ellos, hasta qué punto nos han traicionado. Este es el problema. Y a mí más que eso me interesa cómo yo voy a reaccionar ante esto y la humanidad cuando esto salga a flote. Lo que pasa es que hay gente que tardará años todavía en convencerse. ¿Qué riesgos corren actualmente los investigadores del misterio y la conspiración? Cuando un pobre diablo dice cosas terribles, insulta al gobierno, no pasa nada. Pero cuando un Mario Conde o cuando un señor Roldán o por ahí amenazan con decir algo, tiembla todo el mundo. Porque ya no es Pepe Rodríguez el que habla, no, eso es eso. Y cuando alguna persona que está colocada en alto a lo largo de los años, vamos viendo fulano cómo se murió, caramba, qué manera rara de morir, y fulano cómo se murió, qué manera rara de morirse. Así salpicados, uno sospecha de que hay manos misteriosas. Y hoy les advierto que hay unas maneras de matar sutilísimas. Hoy, si te quieren matar, te mandan con un cáncer
al colon o con un, qué sé yo, con cualquier cosa, sobre todo con cánceres, en 6 meses te mandan a todo el mundo y te mueres de muerte natural. Nada de natural. Te bombardearon desde el otro lado de la habitación, a lo mejor. ¿Entiendes? En el hotel donde estás te ponen toda la noche una cosa y te mandan al otro mundo, etcétera, etcétera. Hoy es muy sofisticado la manera de actuar de esta gente. ¿Qué le hicieron a Andrea? No tengo la menor idea. Nada más se me ocurre pensar que puede ser que haya habido algo de eso. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda, puedes ser nuestro miembro patrocinador aquí en YouTube. Sigue las instrucciones en el enlace que está en la descripción. Recibe beneficios exclusivos y apoya nuestro proyecto. Hasta pronto.